no se escribieron. Ricardo dice, tantas vidas arriesgadas y dadas por los nefitas para que al final Smith meta su cabeza en un sombrero y lo traduzca por revelación. Ahora apliquemos este principio. Tanto dinero invertido para comprar los papiros fúnebres egipcios para que al final, después de que la ciencia se pronunció, solo sea un medio por el cual se inspiró y tuvo revelación. Ja, ja, ja. Y la verdad, eso nos dice la iglesia. José necesitaba el instrumento. Decían, no, la plancha fue traducido de la plancha, palabra por palabra. Y después cuando eso no encajó, dicen, no, bueno, fue como un instrumento que él usó, ¿no? Que se le aparecían las imágenes en la cabeza. Entonces imaginen si al pobre Moroni, Mormón, ¿cuál fue el último Moroni? Le dicen que él tuvo que llevar las planchas de allá del sur de Chile hasta Nueva York. No se decide en dónde fue, ¿no? Todo esto. Pero puede haber sido, tuve que caminar con 50 kilos de plancha de oro. Bueno, José Smith corrió con esas planchas, así que quién sabe, y se peleó con dos. Pero el pobre Moroni vino de allá del sur de Chile, no sé, Guatemala, ¿dónde habrá estado? Caminó hasta Nueva York con las planchas para que Dios le diera una revelación a José. Pobre. ¿Sabes el enojo que le va a dar al pobre Moroni? No le cuente a nadie, por favor. Alguien me escribió y dice, ¿se podría considerar a José Smith como un republicano de la actualidad? Y yo dije, no sé si republicano, me parece que sería algo más parecido a un libertarian. Y me dice, ¿algún tipo de anarquista? Y yo ahí tuve que empezar a investigar, porque la verdad que no es republicano, no es demócrata y no sé si es libertarian, pero mira, la política moderna estadounidense es bastante diferente a la política histórica del país. Por ejemplo, el Partido Demócrata solía ser el partido de los racistas, cuyos miembros eran típicamente miembros del Ku Klux Klan, mientras que Lincoln, un republicano, fue el que pasó la proclamación de emancipación liberando a los esclavos negros en el sur del país. Hoy es básicamente al revés. Los demócratas son los que más tratan de proteger los derechos de las minorías étnicas, mientras que los republicanos son los que ponen a bebés latinos en jaulas porque se atreven a entrar al país con sus padres para pedir asilo político. Un tercer movimiento político más o menos importante es el de los libertarians, o como libertarinos, no sé, quienes son liberales en temas sociales y económicos, lo cual es básicamente un anarquismo muy ligeramente regulado. Los republicanos, por el otro lado, son conservadores en temas sociales, pero liberales en temas económicos, el llamado laissez-faire. Y los demócratas son liberales en temas sociales, pero conservadores en temas económicos. De lo que no estoy al tanto es de un grupo político que sea conservador en temas sociales y económicos. Pero José, de acuerdo con las doctrinas políticas modernas, no encajaría con ninguno de los partidos existentes. No encajaría con los republicanos porque promovió un sistema económico más bien parecido al comunismo. Estaba muy abierto a las relaciones extramatrimoniales y, si creemos a John Bennett, su consejero de la primera presidencia, muy dispuesto a abortar a los bebés de sus amantes. No concordaría tampoco con los demócratas, porque su plan para liberar a los esclavos de descendencia africana era pagar a sus dueños para liberarlos y enviarlos de nuevo a África, porque la convivencia entre las razas era imposible, según su propia evaluación. Los demócratas modernos animan y promueven el multiculturalismo, así que esta propuesta de José sería considerada anatema. Lo que José era en realidad es un teócrata. Ahora, una teocracia es la forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión dominante. Generalmente, el gobierno afirma mandar en nombre de la divinidad, tal como especifica la religión local. En el caso de Smith, él siempre fue el alcalde de las ciudades donde residió con sus santos y sus leyes siempre estaban basadas en lo que Dios supuestamente le decía. Si José quería abrir un banco, el Señor lo había mandado y era su voluntad. Por lo tanto, nadie podía discutir con eso. Si quería construirse una mansión, era la voluntad de Dios y los miembros tenían que construírsela sin queja. Si le picaba el bicho del militarismo, el Señor quería una milicia y los miembros tenían que bajar la cabeza y decir sí. La teocracia no tiene una filosofía particular, sino que es la voluntad del gobernante de turno, lo que se le ocurra hacer y lo que quiera promover. Por lo general, los teócratas son autoritarios y más bien monárquicos.
o autocráticos. Sí, autocráticos me parece. La voluntad del líder es la palabra final, por lo que, por más que haya un grupo entero de sublíderes con supuestos votos y voces. Brigham pensaba igual que José, solo que fue mucho más exitoso que el profeta fundador. Brigham llegó a ser gobernador y también quiso ser presidente, aunque en lugar de buscar el voto popular quiso crear su propio país, aunque nunca se le dio. El grupo de los hijos de Dan o Danitas, de José y luego de Young, son una muestra de lo que ocurre cuando un líder quiere mantener control total bajo sus súbditos. Crea una milicia que se encarga de los críticos y disidentes, difundiendo el miedo de tal crítica a tal punto que desalienta hasta la libertad de expresión. Así que no, José no sería un republicano basado en sus filosofías de su época, aunque si viviera hoy en día, no me sorprendería que se adaptaría a las plataformas y filosofías del Partido Conservador, lo mismo que lo ha hecho la inmensa mayoría de sus miembros. Un tal Hespro Dandy me escribió hace semanas ya, dice, vas a temblar, pesquisas, con K, y yo no entiendo esta moda nueva de escribir con K. ¿Por qué es más fácil escribir con K que con C? O QU. Vamos, hombres. Y mujeres. No, esto es más que nada de hombres. ¿Qué es esto acá? Como maestro de lengua, te digo, es un pecado cardinal para mí esto. Vas a temblar, pesquisas, pues puede que el siguiente mes suba videos exponiendo tus falsedades y tus fuentes de información falsas, tus videos más falsos que tus suscriptores. Más falsos que tus suscriptores. Ah, él dice que yo los compro a los suscriptores, son todo falsos, no sé. Serán expuestos a borbotones, temblarás y se te caerán los pantalones. Ok, este es Jespro, J-E-S-P-R-O, Dandy, D-A-N-D-Y. Yo lo estuve buscando en YouTube a ver si ya subió algo y no lo encuentro, así que capaz que me tiene bloqueado. Morales dice, amigo, haces la labor más importante en habla hispana sobre la veracidad del mormonismo. No malgastes tu tiempo contestando mensajes de YouTube. Es probable que te divierta, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. Históricamente tu labor es mucho más importante que contestar mensajes a quienes no aportan más que su estúpido testimonio. Eres más salvador tú que el mentiroso de José Smith. Y yo le agradezco a Morales por su mensaje tan bonito, pero ¿saben qué? No hay nada como alguien diciéndome lo que no tengo que hacer para querer hacerlo más. Alguien en WhatsApp, y no sé quién es. Alejandro, un tal Alejandro. Dice, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Mira, te comparto un comunicado que pasaron recientemente en mayo sobre el cuidado y seguridad de los centros eclesiásticos. De pronto ya lo has visto, me imagino que lo han compartido por los recientes casos de violaciones reportados en este año. Yo lo había visto porque varios me lo mandaron, pero me alegra que él me lo haya mandado nuevo porque ahí lo guardé. Dice, reiteración de las pautas de seguridad para actividades fuera de Estados Unidos y Canadá. 6 de mayo 2019, la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Días. Estas son las pautas generales para planificar actividades de la Iglesia, en especial aquellas en las que participen niños, jóvenes y jóvenes adultos solteros. Las fuentes siguientes incluyen más pautas, normas y recursos de capacitación. Pautas generales. 1. Se debe tener cuidado para promover la seguridad espiritual, moral, emocional y física de los participantes. Los líderes deben tener el mismo cuidado con la seguridad de los participantes como si la tuvieran con sus propios hijos. Toda conducta e interacción debe acatar las normas de la Iglesia y ejemplificar un comportamiento cristiano. ¿Ok? 2. Los líderes, padres, jóvenes y niños deben entender que la participación en una actividad es un privilegio, no un derecho, y este puede quitarse si se comportan de manera inadecuada. Claro, van a echar el miércoles si se portan mal. O si suponen un riesgo para sí mismos o para los demás. Los líderes deben comunicar estas expectativas a los padres y los participantes. Los líderes también deben analizar juntos la manera de abordar las preocupaciones que puedan surgir, como cuando alguien sube al púlpito y empieza a compartir un testimonio que es demasiado honesto. 3. Deben estar presentes por lo menos 2 adultos en todas las actividades patrocinadas por la Iglesia a las que asistan los jóvenes o los niños. Para proteger a los jóvenes y a los niños, los líderes deben evitar siempre las situaciones donde estén a solas con un joven o un niño, a menos que el adulto y la persona joven estén claramente visibles para otros líderes adultos que se encuentran cerca.
4. Se insta a todos los líderes adultos a que estén alertas ante cualquier señal de abuso o maltrato y negligencia. Si estos líderes se dan cuenta de un abuso físico, emocional o sexual, deben informar al respecto a las autoridades legales apropiadas y comunicarse con el obispo de inmediato. Para más información, vea cómo prevenir y responder ante el abuso o maltrato 2018. 5. Los líderes deben planificar actividades seguras con espíritu de oración. Una buena planificación de seguridad no solo protege a los participantes, sino que también protege a la iglesia de responsabilidad civil. Cuando las actividades requieren destreza, pero no es que la iglesia no es responsable de lo que hacen los miembros. No, los miembros, ¿por qué echan la culpa a la iglesia? Son los miembros. Acá dice la iglesia, no, somos lo mismo, así que pórtense bien. Cuando las actividades requieran destrezas físicas o experiencias específicas, se necesitará planificación, organización y preparación adicionales. Tal vez sea necesario obtener capacitación especializada o el uso de guías profesionales. Los líderes instruyen a todos los participantes en la práctica de seguridad correspondientes a esa actividad. Las actividades deben ser adecuadas para la edad, la capacidad y la madurez de los participantes. Los líderes y jóvenes deben tener niveles de aptitud física adecuados para cada actividad y los factores de riesgo médico individual deben ser tomados en cuenta. O sea, claro, me parece muy bien. O sea, esto es un tema de seguridad básica. Pero se están cuidando, ¿no? De juicio y cosas así. Pero me parece bien.